¿Cómo están esta mañana? ¿Están bien? Qué bueno, los niños pueden salir a su clase. Ismael, no, tú no te vas, tú quédate aquí. Chico, qué pillo que es este hombre, se quería ir también. Qué bueno, frío, ¿eh? Esta mañana. Antes de meterme en el tema del mensaje, hay varias personas, varias familias en nuestra iglesia que han estado enfrentando situaciones de salud más o menos serias. Quiero pedirte si tú eres uno de los que está en esa situación, ponte de pie. Vamos a tomar unos minutos y orar por ti. ¿Ok? ¿Ok? Vale. Si tienes un problema de salud, ponte de pie y vamos a orar unos minutitos. ¿Ok? Padre, en el nombre del Señor Jesús, nosotros como iglesia, Señor, levantamos a estos hermanos que se han puesto de pie y reconocen que tienen problemas de salud. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu mano poderosa, sanadora, venga sobre ellos y les sanes. Señor, tú tienes todo el poder, toda la autoridad para sanar. Señor, tu brazo nunca se ha cortado para bendecirnos. Yo ruego, Señor, por estos hermanos que necesitan el toque de tu mano, Señor. Ven sobre ellos y sánales, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Y gracias, Señor, por escuchar nuestro clamor. Gracias porque tú eres el Dios que responde siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Creo que tal vez, como todos ustedes, al escuchar las noticias durante la semana del tiroteo en Bridgewater, nosotros nunca pensamos que algo así va a suceder donde nosotros vivimos, un pueblo pequeño, pero sucede. Hay cosas, gente mala, gente con malas influencias en todas partes. Es triste lo que ha sucedido, triste que dos fieles servidores públicos hayan tenido que morir por alguien con malas influencias, pero vivimos en un mundo caído donde situaciones así lamentablemente suceden y suceden muy cerca nuestro. Siempre las hemos visto como desde lejos. En esta oportunidad, lamentablemente, la tuvimos que ver desde cerca. Estamos enviando notas y tarjetas y a todos los alumnos que tenemos de nuestra iglesia, que son alumnos de Bridgewater, les hemos enviado algo para hacerlos de alguna manera demostrar nuestro cariño y nuestro consuelo a ellos. Así que, bien. Sin reservas, sin arrepentimientos, sin vuelta atrás. Este es el título de mi mensaje esta mañana. ¿Ok? Sin reservas, sin arrepentimientos, sin vuelta atrás. Un poco provocativo el título, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo va. Perdón, antes de ir más adelante, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Estás por primera vez aquí con nosotros? Si estás por primera vez, levanta tu mano. Te vamos a pedir tu Social Security, tu cuenta del banco. No. Ok. All right. Todos son de casas. Hoy día seguimos con nuestra serie Valores Fundamentales y hoy me corresponde hablar del valor alcance. Alcance. Esta palabra, valores fundamentales, ahí lo tienen. Esta palabra no hace muchos años atrás fue adoptada en reemplazo de otra que por muchos años se estuvo usando dentro de las iglesias.
Cuando nos referíamos a alcanzar a algún grupo, a hacer alguna campaña evangelística, decíamos, es una cruzada evangelística. Ya no usamos más esa palabra. Por supuesto, no es una buena palabra, no tiene una buena connotación en la memoria de un gran porcentaje de la gente del mundo. Cruzada siempre fue sinónimo de muerte, de sufrimiento, de sangre, de opresión, de todo. Así que la hemos cambiado por la palabra alcance, alcanzar a otros, alcanzar a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo todavía. En la página web de nuestra iglesia, nosotros hemos resumido este valor de esta manera. De tal manera amó Dios al mundo, por lo tanto, amamos a nuestro prójimo y compartimos las buenas nuevas de Jesús en palabra y en acción, a todos, en todas partes. Así lo hemos resumido. La carta a los romanos, y voy a enfocar muchísimo de lo que voy a compartir en esta carta a los romanos, es la carta más larga, posiblemente la más profunda, aunque todas las cartas que escribió el apóstol Pablo son profundas, pero esta tiene algo particular, tiene que ver con la doctrina, y es una carta profunda. ¿Quiénes son los destinatarios? Son mayormente gentiles, pero también son judíos que han vivido por muchos años en Roma y que tienen una mezcla de su conocimiento espiritual, tienen una mezcla de Roma y de la ley y de Jehová, de Yahweh. Ellos son los destinatarios de esta carta. Romanos 10, 14 y 15 dice lo siguiente. Dice Pablo, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Señor, esta mañana yo quiero rogarte que tú uses esta palabra, que uses los ejemplos, que uses lo que tú quieres comunicarnos a cada uno de nosotros esta mañana. Señor, que no volvamos a nuestra casa sin llevarnos algo en nuestro corazón, algo que viene de ti, Señor, para nosotros. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas preguntas, ¿no? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en alguien de quien no han oído? ¿Cómo oirán? ¿Cómo van a oír si no hay nadie que les predique? Ustedes saben que a mí me gustan muchísimo las historias. Creo que mi abuela, la mujer que me crió, me incentivó muchísimo a mi imaginación y a mi mente. Y tengo muchísimas historias y voy a contar una esta mañana con ustedes. Como misionero, junto con mi familia, ustedes saben, estuvimos 3 años viviendo en África, en la Guinea Ecuatorial. Viviendo ahí, yo recibí una invitación de un pastor presbiteriano que me invitó a predicar a una isla. La isla se llama Corisco. Corisco es una pequeña isla que está casi frente a Libreville, Gabón, aun cuando es territorio de Guinea Ecuatorial, está un poquito alejada, hacia el sur,
hacia el sur está esta isla. Y en el año 1850, un grupo de misioneros salieron de New Jersey, se embarcaron en una travesía que los iba a llevar desde New Jersey hasta Corisco, África. Familias enteras, esposos, esposas, niños, sus hijos, salieron de New Jersey en un barco, cruzaron todo el Atlántico hasta llegar a la isla de Corisco. Una sola motivación: compartir el Evangelio con aquellas personas en esa área del mundo. Llevar el Evangelio, llevar al Señor Jesucristo. 140 años después, más o menos, yo tuve el privilegio de visitar Corisco en esa invitación que me hicieron de ir a compartir, de ir a predicar el Evangelio a los locales. Me hospedaron, una familia me hospedó durante todos los días que íbamos a estar ahí. Y las reuniones eran en la noche, tarde en la noche, porque la gente trabaja durante todo el día. Solamente al oscurecer, ellos vuelven de sus pescadores, vuelven a comer algo y de ahí van a la iglesia. Así que los servicios eran literalmente en la noche. Entonces yo tenía mucho tiempo durante el día para recorrer la isla y conocer un poco de la historia. Pero lo asombroso fue que en la casa donde me hospedé había una copia de un diario que habían escrito los misioneros en el 1850, cuando recién habían salido de New Jersey, y escribieron casi día con día lo que ellos estaban viviendo. Alguien se encargó, uno de los líderes del grupo se encargó de anotar en el diario todos los detalles de lo que ellos vivían. Y la verdad es que me cautivó este diario y me lo leí entero. ¿Qué encontré en este diario? Encontré lo siguiente. Encontré gente que salieron de New Jersey con muchísimo ánimo, con muchísimo contentamiento, con muchísima alegría de ir a compartir el Evangelio. Ahora, no es una cuestión así, subirse a un barco en 1850 y 2 o 3 días después estás al otro lado. No, esto duró meses. O sea, la travesía duró meses en el mar. De hecho, un señor murió a bordo y dejó viuda a su esposa con sus hijos, solo. O sea, salieron como matrimonio y cuando llegaron a Guinea, la mujer llegó viuda con sus niños. Llegaron a Corisco, llegó el barco, finalmente llegó a Corisco, bajaron todas sus pertenencias, todos sus baúles, todo lo que ellos estaban llevando. Y 2 días después, 3 días después, el barco se hizo a la mar nuevamente y se quedaron solos. Quiero que te hagas una idea de cómo es la situación. Se quedaron solos, completamente solos. Solamente ellos en un lugar completa y absolutamente desconocido para ellos. Nunca habían estado en ese lugar antes, ninguno de ellos. En una isla desconocida,
en un pueblo desconocido, en una lengua desconocida, en un clima desconocido, con un calor sofocante. Guinea Ecuatorial está, yo creo, a unos 70 kilómetros de la línea del Ecuador. Ya te puedes imaginar. Calor, calor, calor siempre. Y esta gente habían salido de New Jersey. No iba a pasar mucho tiempo hasta que comenzaron a enfermar. El agua, el calor, los alimentos, los mosquitos comenzaron a enfermar. Para agregar una dosis de mayor problema, los locales no eran muy amigables. No querían saber nada con estos blancos. El diario mostraba claramente la preocupación que tenían los líderes por los que estaban enfermando. Así, se bajaron del barco y unos días después, ¡boom!, ya estaban enfermos, algunos de ellos. Adultos, niños, enfermaron. Unas páginas más adelante encontré la primera persona que había fallecido de este grupo. Ya había fallecido uno en el barco, ahora de este grupo ya comenzó la primera muerte. Era la hijita de uno de los matrimonios. Esto golpeó tremendamente al equipo. Fue un golpe durísimo que esta niñita haya fallecido. Por supuesto, los más afectados eran los padres de esta niñita. Los días y semanas pasaron. Con mucho esfuerzo pudieron establecer algo de relaciones con los locales, pero otro miembro del equipo enfermó y murió. Y esta realidad se iba a repetir de ahí en adelante, todos los meses. Uno o dos del equipo comenzaron a morir. Hasta el punto que la mitad de las personas que componían todo el equipo murieron. La mitad. Adultos, niños, murieron. El diario decía que los misioneros habían limpiado una parte de la selva, porque esto es absolutamente selva. O sea, la selva va hasta la orilla del mar. O sea, no hay ni un claro, no hay nada, es selva absoluto. Entonces limpiaron un pedazo de selva y ahí comenzaron a enterrar a sus seres queridos. Yo quedé leyendo el diario y pensando, ok, si esta gente fueron enterradas aquí, quiero saber dónde están. Porque ya tenía el diario me había cautivado, quiero saber dónde están. Y le pregunté al dueño de casa, hey, leo aquí en el diario, dice que enterraron a sus muertos en algún lugar por aquí cerca. Me dijeron, sí, están por aquí. Pero hombre, me dijo uno de las personas, me dijo, hombre, hace años que nadie ha ido están ahí dentro de la selva, en algún lugar. Yo dije, tengo interés de ir a verlos. Quiero ir a ver las lápidas, las tumbas, ¿dónde están? Dijo, bueno, dos muchachos te van a acompañar, me pasaron machete y nos fuimos y estuvimos todo un día limpiando una parte del terreno hasta que encontramos las lápidas. A ese punto yo estaba totalmente tocado por la historia, conmovido por la historia. Cuando ya encontramos las tumbas, limpiamos todo el lugar, nos pasamos todo un día haciendo eso. Al día siguiente me pasé casi todo el día yo solo, en el lugar.
leyendo con el diario en mi mano, leyendo los nombres. Darte un ejemplo, solo un ejemplo. John Smith, que murió en tal y tal, y me iba, John Smith, ¿dónde está John Smith? ¿Dónde estás? Oh, John Smith, aquí está John Smith. Y me volví al libro. Débora, ponle cualquier nombre. Me iba, Débora, es una niña, una niñita. ¿Dónde está Débora? Aquí está Débora. Y encontré literalmente todos los nombres que estaban en el diario, ahí en las tumbas. Tuve una mezcla de sentimientos y emociones. ¿Sabes qué? Estaba tremendamente impresionado que en el 1992, 93 tal vez, que cuando yo estaba ahí, 140 años antes, este grupo de personas salieron de New Jersey con una sola motivación: ir a compartir el Evangelio con otros. Llevar el Evangelio, llevar lo que ellos tenían en su corazón, en su espíritu, de poder compartirlo con otros. Y la mayoría de ellos estaban ahí, muertos. El domingo pasado, Mike Souther, durante el tiempo del bautismo, ¿se acuerdan lo que nos mostró? Las semillas. Que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, no va a llevar fruto. Esta gente llevó fruto, aun cuando ellos no lo vieron. Por el contrario, lo único que vieron fue sufrimiento. No dejaron de creer, no dejaron de adorar al Señor, no dejaron de orar, no dejaron de cantar al Señor, pero en su corazón, muchos de ellos, el corazón estaba partido porque no esperaban algo así, seguramente, que iban a morir la mayoría de ellos. ¿Qué pasó? Los que sobrevivieron llevaron el Evangelio a toda esa parte de África. Guinea Ecuatorial la cubrieron con el Evangelio. De ahí se fueron a Camerún, otra nación, a compartir el Evangelio, a llevar la palabra del Señor. Mira, si nosotros vamos a Romanos 10 y leemos lo que Pablo escribe, yo quiero animarte cuando vuelvas a tu casa. Por favor, abre Romanos 10, léelo entero y te vas a dar cuenta. El corazón de Pablo, comienza el capítulo 10, el corazón de Pablo es por alcanzar a su gente, al pueblo de Israel, pero él se da cuenta que no, son unos orgullosos que se mezclaron todo, que Dios le dio la responsabilidad al pueblo de Israel de llevar la luz. Es verdad, les dio a ellos, pero ellos no lo tomaron, lo dejaron. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad. Por eso es que Pablo, en los versículos 14, 15, 16 y 17, dice lo que leímos al principio. ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo pues van a invocar al Señor? ¿Quién va a ir a predicarles? ¿Sabes, hermano? Uno de los problemas más serios que nosotros tenemos en nuestras iglesias, en general, ¿ok? No estoy hablando solamente de esta iglesia, en general. Estamos demasiado confortables. Demasiado confortables. Servicio secreto del Señor. ¿Estás trabajando en algún lugar? Nadie sabe que tú eres cristiano. Calladito, para que nadie diga nada.
cuando nosotros somos los llamados a compartir el Evangelio con otros. Hermanos, hoy día, hay más o menos 2.8 billones de personas que no han escuchado nada acerca del Señor Jesucristo, o muy poco. 2.8 billones de personas que necesitan escuchar. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Si no hay nadie que les predique. ¿Quiénes son los encargados de hacer esto? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer esto? Tú y yo. Usted y yo. Usted y yo. Estos 2.8 billones de personas que no han escuchado nunca o han escuchado muy poco. Algunos de ellos viven en una isla como esta, Corisco, en la costa atlántica de África. O tal vez viven al lado de tu casa. Es un vecino tuyo, es un familiar tuyo, es alguien que trabaja contigo, que en algunos casos, escucha esto, que en algunos casos alguno de ustedes va a tener que agarrar sus maletas, tomar sus canicas e ir a jugar a otro lado, a predicar el Evangelio a otro lado. Espero, honestamente, espero que en el futuro de nuestra iglesia salgan algunos que digan, ¿sabes qué? Yo quiero ir a compartir el Evangelio a este lugar. Pero en muchos casos ni necesitas salir. No necesitamos salir. Lo tenemos al lado de nuestra casa. Es mi vecino. Es tu vecino. El título de mi mensaje, creo, como dije al principio, es provocativo. Sin reservas, sin arrepentimiento, sin vuelta atrás. No es una frase mía. No es una frase mía. La tomé prestada de un hombre que se llamaba William Borden. William Borden nació en una familia de multimillonarios aquí en Chicago en el 1800 y algo. Millonario, pero así no te puedes ni imaginar el dinero que tenía su familia. Cuando William Borden se graduó de la secundaria en Chicago, su papá le pagó un viaje de 1 año para que recorriera todo el mundo. Así de rico eran. Recorra todo el mundo. Y te aseguro que no iba a un Airbnb. Se quedaba en los mejores hoteles, seguramente, cuando era jovencito. Los papás de William Borden tenían todo preparado para que él fuera el que se encargara de los negocios de la familia. Pero cuando hizo ese viaje, después de terminar la secundaria, se dio cuenta de la pobreza espiritual que había afuera y dedicó el resto de su vida a compartir el Evangelio. Le dijo a su familia que sus intereses no iban por los negocios, sus intereses iban por compartir el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande. Algunas veces la gente en las iglesias no logra entender, o no han querido entender, o se han cerrado a entender que tú y yo vamos a tener que rendir cuentas. Rendir cuentas. Así como yo encontré ese diario con este grupo de misioneros, con todos los detalles, Dios tiene un diario también, con todo lo que hemos hecho y no hemos hecho. Y vamos a tener que rendir cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra vida? Con los dones y talentos y habilidades que el Señor nos ha dado, y las veces que nos ha hablado claramente de que debemos hacerlo. Este es el mandamiento que el Señor nos dio, es una orden: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a la gente. Pero todavía tenemos 2.8 billones de personas que están esperando por nosotros. Que alguien vaya, que alguien comparta, que salga de la casa alguien y que vaya al vecino y le comparta al vecino. Que en el trabajo pueda decirle al compañero de trabajo: hey, man, you know what? ¿Sabes qué? Me gustaría sentarme un rato contigo y compartirte algo. Hay gente esperando por recibir el mensaje. Pablo tenía muchísimo, nos dejó este ejemplo aquí, Romanos, para motivar. No solamente esto, nos dejó muchísimas palabras, pero particularmente esta: que nos remueva el Señor, que nos anime a compartir con otros, a alcanzar a los que aún no le conocen. Los hermanos de la iglesia presbiteriana de New Jersey tienen algo que mostrarnos a nosotros. En este ejemplo solamente, pero hay muchísimos otros que han hecho tremendo trabajo de llevar el Evangelio. Pero este grupo en particular, te lo digo porque yo conocí, yo vi el lugar, yo vi las iglesias que ellos plantaron. Uno de los institutos teológicos más importantes que hay en Camerún fue fundado por esta gente, por algunos hermanos de ese grupo. Más de alguno de ellos a lo mejor perdió a su hijo, a su hija, su esposa, pero nada los detuvo. Nada los detuvo. Siguieron adelante, con dolor en el corazón, con tristezas, seguramente. El Evangelio, llevar el Evangelio. Ponte de pie, hermano, vamos a orar para terminar. O no para terminar, para comenzar. Para comenzar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por compartirnos lo que está en tu corazón, el deseo que tú tienes, el anhelo que tú tienes con nosotros, con nuestras vidas, de usarnos a todos nosotros, Señor. A los jóvenes con su fuerza, a los mayores con la experiencia, pero todos nosotros
tenemos un lugar. Tú tienes un lugar para nosotros. Señor, muchísimas gracias, Dios. Señor, que cuando volvamos a casa, cuando volvamos a nuestras labores diarias, podamos meditar, pensar, reflexionar en esto. Que estoy aquí con un propósito, y un propósito solo, no hay otro, de llevar la semilla. Llevar la semilla. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por animarnos, desafiarnos, por querer usarnos a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Que toda la honra, la gloria, el honor sean a ti por siempre, Señor. Y el pueblo dice, amén, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, tengan una excelente semana, cuídense, nos vemos.